Hola, buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Ya vimos en un vídeo anterior el contexto histórico y social de Hispanoamérica en el siglo XX. En este peculiar contexto nace en la segunda mitad del siglo un nuevo movimiento literario, el realismo mágico. El término realismo mágico fue acuñado alrededor de 1925 en el ámbito del arte, de la pintura, y fue acuñado por un crítico alemán, Franz Roh, para referirse a un tipo de pintura post-impresionista. A partir de los años 50 nace una nueva tendencia en la novela hispanoamericana, influenciada por el surrealismo europeo, donde se incluyen elementos irreales en un contexto verosímil. Esta corriente literaria entonces toma el nombre de realismo mágico y alcanza su cumbre sobre todo en los años 60 y 70. Vale, hablando de los temas, ya lo indica el nombre, el realismo mágico, un oxímoron. Entonces, en un contexto verosímil, no es un contexto fantástico, se incluyen elementos mágicos. Así que cosas perfectamente cotidianas y normales se presentan como si fueran mágicas y cosas mágicas ocurren con una gran normalidad. Esto es posible porque estamos en un contexto, el contexto hispanoamericano, donde a raíz de la mezcla de diferentes culturas, religiones, etc., se mezclan supersticiones, creencias, mitos. Entonces es algo típicamente y peculiarmente hispanoamericano. Luego, los temas son también temas típicos de Hispanoamérica. Todos los hechos ocurren en algún pueblo normalmente de Hispanoamérica y tiene como fondo normalmente hechos históricos realmente ocurridos o reconocibles. Entonces la inestabilidad política, problemas económicos, etcétera, etcétera. Muy importante en el realismo mágico es el tiempo. El tiempo nunca es lineal. El tiempo tiene, o sea, el autor del realismo mágico juega con el tiempo, dando saltos temporales, ¿no? El pasado se recupera, el futuro se anticipa y muchas veces a lo largo de la novela del realismo mágico vemos que el tiempo se repite. Y esto también es típico de las culturas precolombinas que influencian también el realismo mágico. Entonces, el tiempo que no es lineal, sino circular. El narrador tiene múltiples perspectivas. Normalmente hay un narrador omnisciente que, sin embargo, luego se mezcla también con las perspectivas de algunos de estos protagonistas. Podemos decir que con el realismo mágico estamos delante de el primer importante género literario realmente hispanoamericano, porque ya vimos el modernismo que nació con Rubén Darío, pero nació a partir de elementos muy europeos, sobre todo franceses, el simbolismo, el parnasianismo, etc. El realismo mágico, claro, es influenciado en parte, como hemos dicho, por el surrealismo europeo, pero se desarrolla en este especial contexto, no podría desarrollarse en ningún otro sitio, precisamente porque el contexto hispanoamericano tiene raíces muy diferentes. Las culturas precolombinas, evidentemente la raíz europea, la raíz africana de los esclavos que habían llegado y mucho mestizaje, o sea, mezcla entre estas culturas. Entonces, toda esta influencia de religiones, culturas, tradiciones, supersticiones diferentes crea y da origen a este nuevo movimiento. ¿Cuáles fueron las obras más importantes del realismo mágico? Bueno, vamos a mencionar un par que son las que tenéis que conocer, pero hay muchísimas. La más importante es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez de 1967. Y
podemos decir la última importantísima fue La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Ya con esta obra estamos al final del realismo mágico. Tiene elementos de realismo mágico, pero algunos dicen que no estamos plenamente en esta fase. Pero bueno, hay una gran influencia en esta obra de Allende. Gabriel García Márquez es sin duda no solo el autor más importante del realismo mágico, sino probablemente el autor más importante a nivel mundial en el siglo XX. Vamos a ver algunos datos sobre su vida. Él nació en 1928 en un pequeño pueblo de Colombia llamado Aracataca. Su infancia fue fundamental y Aracataca se convirtió en el pueblo Macondo, el pueblo imaginario, que es ambiente de muchas de sus obras. La infancia la pasó con sus abuelos maternos, porque sus padres lo dejaban mucho tiempo con ellos a causa de su trabajo. Sus abuelos también fueron una gran fuente de inspiración para su futura obra. El abuelo Nicolás era un coronel jubilado que le contaba historias de guerras, sus recuerdos de la guerra incluso muy duros. Y la abuela Tranquilina Iguarán, apellido que luego él volverá a utilizar para un personaje de 100 años de soledad, le contaba siempre historias, leyendas, supersticiones, creía en los fantasmas de los antepasados que poblaban la casa. Entonces, estos dos abuelos fueron fundamentales para su futura obra y producción. Él era muy buen estudiante, tenía un carácter muy tímido, muy retraído, pero estudiaba muchísimo. Y gracias a esto recibió una beca para estudiar en la capital, en Bogotá. Mientras él estaba en Bogotá, asistió al Bogotazo. ¿Qué es el Bogotazo? El Bogotazo en 1948 ocurrió el asesinato del líder del Partido Liberal, Gaitán, que con mucha probabilidad iba a ganar las elecciones. A causa de este asesinato, después de que fuera matado, ocurrieron una serie de disturbios en la capital que tomaron el nombre del Bogotazo. Entonces Gabriel García Márquez, Gabo, como lo llamaban todos, ¿no? Es su apodo, Gabo, empezó a trabajar como periodista y también a escribir cuentos y novelas, y gracias a ambas actividades viajó muchísimo. A Estados Unidos, México, España, vivió y viajó a varios países. Su éxito internacional llegó con la publicación de 100 años de soledad, una obra que él tenía pensada desde hace más de 20 años, pero bueno, su creación verdadera duró 18 meses en los que él no se movió de su casa para dedicarse a esta obra maestra, y que luego le dio el éxito internacional que culminó con el Premio Nobel de 1982, el más prestigioso reconocimiento para un artista. En 2014 murió en Ciudad de México. Hablando del estilo de Gabriel García Márquez, empecemos por una cita suya. Uno no elige el estilo está determinado por el tema, por el estado de ánimo de los tiempos. Malel decía que se dejaba llevar por los personajes y por la historia, pero bueno, lo decía porque era una persona muy humilde. La verdad es que su estilo es inalcanzable e inolvidable. Lo recordamos por una gran imaginación creadora, una prosa riquísima, fluida, expresiva, con rasgos poéticos. Notamos la influencia de la escritura automática y en muchos casos del monólogo interior, o sea, de frases largas con muy poca puntuación. Sus obras maestras: 1967, 100 años de soledad, de la que hablaremos a continuación con otro vídeo y leeremos algunos fragmentos. Luego, 1972, Crónica de una muerte anunciada.
Aquí Márquez mezcla sus dos trabajos de novelista y de periodista. Se habla de la boda entre la bella Ángela y el joven Bayardo, un forastero rico y guapo en un pueblo de Colombia. Eso se basa en una historia realmente acontecida en 1951. Bueno, los dos se casan y la primera noche el esposo descubre que la esposa no es virgen, entonces la devuelve a su casa, dramas familiares con la madre que se enfada, la castiga y entonces Ángela acusa injustamente a un joven del pueblo, Santiago. Entonces los dos hermanos de la esposa de Ángela, para vengar la honra de la familia, anuncian públicamente el deseo de matar al pobre e inocente Santiago. Se repite esta frase a lo largo de la novela: nunca hubo muerte tan anunciada. Entonces una muerte esperada que al final se cumple. En esta obra se narra en primera persona con un narrador interno, mezclando sin embargo varios puntos de vista y no en orden cronológico. Luego la otra novela importantísima, 1986, El amor en los tiempos del cólera, una novela dedicada al verdadero amor, basada en la relación de los padres de García Márquez, a los que entrevistó para tener ideas para esta novela de un amor largo, más de 5 décadas. Bueno, esto hablando de las novelas, porque como sabemos escribió también muchos cuentos y también artículos de periódico. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos con el próximo vídeo sobre 100 años de soledad.